Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM en tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Anisa Todaro haremos de los próximos 60 minutos un momento diferente en tu vida. Como siempre nos acompañan la profesora María García Marichal y la escribana Beatriz Marenco con sus aportes culturales que ustedes conocen y que sé que están esperando. Te recuerdo que te puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos con mucha más comodidad. Solo debes ingresar a la página web que es www.fmciudadela.com.uy #FMCiudadela. También nos puedes dejar tus comentarios por WhatsApp al 092-337-877. Otra opción es también por correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Recuerda que después de la salida al aire puedes volver a escuchar el programa en YouTube, solo debes buscarlo por Esto es Arte AUDE. Nuestro programa apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto presenciales desde el Ateneo de Montevideo, como las que se realizan por Zoom, contribuyendo así a la difusión de charlas, homenajes y publicaciones de todos sus socios. Esto es Arte está auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Bintancourt Kurimsky, quienes realizan recorridos guiados por profesionales dentro de Montevideo, pero también por el interior del país. En Montevideo está enfocado para turistas y también para residenciales. Para comunicarte con Bintancourt Kurimsky, debes llamar al 097-115-979. Y no olvides seguirnos por las redes sociales y hacernos tus comentarios, regalarnos un me gusta y compartir el programa. Nisa se ríe. En el programa de hoy tendremos dos invitados muy queridos por todos ustedes. El conocido músico Washington Carrasco, quien desde hace 46 años forma dúo con Cristina Fernández, quien ya nos visitó la semana pasada aquí en los estudios con una entrevista muy amena, muy cargada de historia. Y también hoy nos va a visitar el escritor e investigador de naufragios, entre otros temas, pero conocido por todos ustedes por los naufragios. Me refiero a Juan Antonio Varese, quien desde el año 1993 viene como que reconstruyendo la historia marítima hacia América del Sur y aportando novedosos datos sobre las rutas comerciales que fueron haciendo crecer las relaciones intercontinentales. Bien amigos, los dejo ahora con Anisa Todaro, quien les va a comunicar sobre las novedades que tenemos en la agenda cultural. Con ustedes, Anisa Todaro. Antes de comenzar con los anuncios, Daniel, les voy a comentar que quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer al correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com, que con gusto responderemos todas sus inquietudes. La página web de la asociación es auduruguay.weebly.com. Bueno, ahora voy a comenzar con lo que tenemos para el día de hoy, pero voy a comenzar con una linda propuesta. Visitas y Paseos Bintancourt Kurimsky ofrece paseos dentro de la ciudad de Montevideo en minibuses con capacidad para 15 personas, una opción especial para residenciales de la tercera edad y también cualquier otra oportunidad con fines recreativos. Cada unidad cuenta con todas las comodidades, con cobertura de Segurosura y con todos los permisos que exige el Ministerio de Turismo y Transporte. También cuenta con la coordinación de una persona capacitada para las visitas en su recorrido por la ciudad de Montevideo. Bintancourt Kurimsky también continúa con sus viajes al litoral del país. Pero si deseas proponer otro recorrido, Bintancourt Kurimsky te lo organiza, porque Bintancourt Kurimsky lo hace posible. Comunícate al 097-115-979. Repito el número 097-115-979. Bueno, ahora voy a comenzar con las actividades que tiene AUDE reservadas para este año 2023, que son muy interesantes. Y comenzamos el 2 de marzo con un concierto apertura de la Lírica Montevideo,
con una muestra de clásicos de la ópera y la zarzuela como inicio a la temporada musical que Aude ha coordinado con esta agrupación, que está integrada por músicos y cantantes del Sodre. Por otra parte, el 13 de abril recibiremos a destacados médicos en diferentes áreas para tratar un tema de gran importancia como lo son las adicciones. También nos acompañarán los músicos Daniel Escanelas, saxofonista de la Hot Jam Montevideo, y Santiago Tavila del Cuarteto de Nos. En el mes de abril los estaremos invitando a escuchar un concierto de Semana de Pascuas con la conocida obra Stabs Master. Pero les vamos a ir informando sobre charlas, conferencias y presentaciones de libros. Estas actividades de gran envergadura se las anunciaremos semana a semana para que las tengan bien presente. Bueno, hasta aquí voy con los anuncios que teníamos para el día de hoy. Estás sintonizando FM de Ciudadela 88.7 FM y estás escuchando Esto es Arte, programa auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vitankur Kurinsky. Para comunicarte con ellos debes llamar al 097-115-979 y te pueden ofrecer tanto los paquetes armados dentro de Montevideo como para residenciales o con fines turísticos dentro de hoteles, o también visitas para el interior, y también se pueden adaptar a las necesidades que ustedes les puedan plantear. No olvides comunicarte al 097-115-979 y Vitankur Kurinsky te va a estudiar el mejor recorrido que quieras hacer. A continuación recibimos en nuestros estudios a uno de los íconos del canto popular, el músico uruguayo Washington Carrasco, en una exclusiva entrevista con Nisa Todaro. Así que adelante, en breves segundos, la operadora Esther me está diciendo que en 5, 4, 3, 2, 1, Nisa, ahora adelante con Washington Carrasco, aquí en FM Ciudadela. Bueno, gracias Washington por compartir con nosotros este segmento de entrevistas en el programa Esto es Arte. Washington, ¿de quién has tenido esa influencia musical? Bueno, yo me crié, en mi casa desde chiquito, siempre estuve rodeado de guitarras, porque mi abuelo tocaba, mi viejo tocaba y mi tío tocaba. Entonces, bueno, para mí fue muy, digamos, el contacto con la música, y aparte mi madre, por otro lado, también me alimentaba esa pasión que con el tiempo se transformaría en lo que es mi vida hoy. Mi madre, bueno, me hacía escuchar cuánta programa de radio que en aquella época existían, música mexicana, música francesa, que en aquella época era muy común, ahora ya no es así, ¿no? Ahora se escucha, bueno, cualquier cosa. Y entonces, y bueno, y fue así, pero lo que más mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Ahora pensando, lo que más me cautivó de la guitarra fue, yo vivía en la calle Timoteo París, Tomás Gómez Soro, cuando yo tenía unos 7 u 8 años, y entonces había un vecino que era zapatero remendón, y de noche cuando llegaba a la casa, que era el apartamento, nosotros vivíamos en el 2, él era el 1 creo, él tocaba guitarra clásica. Entonces, bueno, a mí verlo tocar a él, que era otra cosa de lo que tocaban mis tíos, porque mis tíos, mi abuelo, era más tipo folclore o milonga. Pero esa música a mí me abrió la cabeza, ¿no? Y digo, qué cosa linda esto que hace, que se puede hacer en una guitarra tanta música, ¿no?
por ahí siguió la cosa y bueno, en mi casa siempre estaba la radio, una Royal de, de- como de capilla, y siempre estaba prendida en alguna audición. Mi viejo era no tanto gardeliano, escuchaba a Gardel y le encantaba, pero era más magaldiano. E incluso él, mi viejo y mi tío cantaban muy similar a Magaldi. Tenían esa vocecita chiquita, pero muy, muy, muy jugosa, ¿no? Este, y bueno, por ahí, digamos, empezó lo que sería mi vida en adelante. Pero de chiquito también, eh, nunca olvidaré cuando fui a ver ya un poquito más grande, ¿no? Mi vieja me llevó a ver la película Fantasía, que estaba Stokowski dirigiendo, y me pareció maravilloso aquella explosión de colores y cosas que... Y vos sabés que a partir de ahí, bueno, se me vino la otra beta, digamos, de la pintura. En mi casa nunca nadie, en mi familia nunca nadie pintó. O sea, no pintaban paredes. Bueno, cambiando de tema radicalmente, y una pregunta que te deben haber hecho muchas veces, ¿cómo nace esa historia de amor que los mantiene aún unidos hasta hoy, no? Hasta hoy. Creo que sí. Alguna vez te la han hecho, ¿no? Ah, ¿crees que sí? Este, sí, bueno, con Cristina nos conocimos en una radio. Yo estaba promocionando un espectáculo que estaba haciendo con Gentile, Juan Gentile y Leonor Álvarez, que se llamaba Quererte como te quiero, que eran todas poesías y parte de teatro de Federico García Lorca. Entonces, bueno, allí la conocí, ella estaba cantando con otra chica, Siboney Montaldo, y bueno, me encantó cómo cantaban y eso, entonces creo que nos dimos un número o no, esa parte no me acuerdo. Creo que fue después, cuando me las encuentro en AEBU. Y ahí en AEBU, sí, ahí ya las escuché cantar en vivo, así, y me gustó. Entonces ahí nos cruzamos teléfonos y y ese fue el primer comienzo, Acercamiento. el acercamiento ahí, tímido. Cada uno tenía sus vidas en ese Sí, momento, ¿no? claro. Entonces, y bueno, a partir de ahí a mí me encargan un espectáculo que fuera de corte latinoamericana. Entonces, bueno, pensé enseguida, digo, hacemos un espectáculo así, ta. Llamo al dúo dúo Canto 2 se llamaban, y, y le agrego un músico amigo mío también que era buenísimo, Daniel Queiroz, que tocaba guitarra y charango. Y bueno, ahí creamos el espectáculo Inti Canto, Sol y Canto, que se hizo en la sala de la Alianza Alianza Francesa Francesa. 2 veces. Y después de ahí era solamente para eso, era un encargo para hacer dos cosas en la Alianza Francesa. Y la gente, los amigos empezaron, che, qué lindo, espectáculo bárbaro, no sé cuándo, no lo pueden hacer 2 veces, tienen que hacerlo más, no sé cuándo. Bueno, consigo el Teatro el Tinglado, que era donde Cristina me había visto cantar hacer Quererte como te quiero con Gentile y Leonor. Y entonces hicimos una temporada como de 7 meses, fue impresionante, a sala llena, fue brutal. Y entonces termina esa parte, digamos, de Inti Canto, yendo en aquella época yo cantaba solista, ¿no? Y me llega una invitación, que yo ya había ido varias veces a Brasil, para ir a cantar un festival de folclore en São Paulo. Entonces, bueno, digo, mira, yo estoy haciendo le expliqué el espectáculo, me dije, vénganse. Fuimos allá a San Pablo y tocamos en la Teatro de la Asamblea, que es un teatro maravilloso.
Y bueno, a partir de ahí ya volvimos a Montevideo y ahí, bueno, cada cual tenía sus compromisos, sus cosas. Daniel Quirós se va para México y la otra chica, Siboney, tenía que estudiar no sé cuánto, y bueno, y ahí se disuelve, digamos, el espectáculo. Entonces quedamos Cristina y yo. Entonces claro, yo cantaba como solista, yo tenía una trayectoria de 12 años con 8 long play y bueno, está. Entonces, por eso siempre quedó Washington adelante, porque la gente pregunta, ¿por qué Washington? Bueno, lo que pasa es que en aquel momento era yo el más conocido, entonces era Washington Carrasco, Cristina Fernández. Y ahí quedó. Entonces, bueno, me llamaban para actuar, o sea, y le dije a Cristina un día, le digo, no te animás, yo te acompaño en algunas canciones y cantamos alguna cosa en dúo y bueno, vamos a probar y estamos probando. Musicalizar una poesía creo que no es una tarea fácil. ¿Cómo haces para encontrar esa musicalidad que tiene escondida cada poesía? Bueno, eso es una cosa maravillosa que se da dándole vueltas, leyendo muchísimo a la poesía, porque todos los poetas, cualquier texto tiene una música. Tú lees hola, buenos días, y ya tienes, ya tiene una música. ¿Ah? Entonces, el tema es escuchar, tratar de encontrar la música que el poeta le imprimió. Entonces, yo tengo, para mí, la música en la poesía, para mí, no tiene que prevalecer la música sobre la poesía, sino que la música sea un sostén, que lo importante sea la poesía, las palabras. O sea, no que la música le pase por arriba, ¿no? Entonces, después yo inventé un sistema que Cristina me leía la poesía que yo quería musicalizar, generalmente la elige ella, varias veces. Lento, más rápido, y ahí le vas encontrando la música. Es increíble, pero por lo menos a mí me funciona. Yo componía canciones que eran música y letra. Ya me venía todo junto. Nunca se me dio lo que hacía como ser Alfredo Citarrosa, ¿no? Que él hacía la música primero y después le ponía la letra. Eso a mí jamás se me dio. Son dos formas diferentes, las dos totalmente válidas, ¿no? Pero yo siempre tenía que tener el poema delante, ¿no? Y ahí buscarle la música. Washington, ¿qué pasó? Contanos qué pasó con el romance del enamorado y la muerte, cuándo se estrenó y cuál fue la respuesta del público. Mira, el romance tiene una historia increíble, realmente increíble, porque cuando la empezamos a sacar nos quedaban mal los tonos. O sea, o a mí me quedaba muy baja o a Cristina le quedaba muy alta. Bueno, estuvo como 2 años en el cajón. La peloteábamos, la sacábamos ahí y no le encontrábamos la vuelta. Hasta que un día, bueno, se dio. Hicimos el arreglo, y bueno, nos fuimos a cantar al Club Social Canelones, que nos invitaba muchísimo en aquella época, plena dictadura. Y entonces, bueno, por allí, por la mitad del recital, dije, bueno, vamos a hacer un estreno, un romance del siglo XVI. Bueno, cantamos. Fue tal el aplauso, pero tal, una cosa que nosotros nos miramos con Cristina de qué hicimos, ¿no? Que la tuvimos que volver a cantar enseguida. Y bueno, siguió el recital, después de cantar 2 veces el enamorado juntos, y al final de los bises nos pidieron otra vez el enamorado. O sea que en el mismo recital la cantamos 3 veces. Entonces dijimos, bueno, con esta canción pasa algo. Y pasó. Y pasó.
Fíjate que tuvimos la suerte que un profesor que era uruguayo, pero daba clases en la Sorbonne de París, que enseñaba la parte, digamos, de latino, en español. A sus alumnos le enseñaba el romance con nuestra versión. Y tal fue así, un día vienen como 15 o 20, no me acuerdo, muchachos, alumnos de él, los trae a Montevideo para seguir explorando, porque él era profesor de español. Mi lengua. Entonces, él los trajo para que se familiarizaran con el idioma. Entonces, y nos pidió si podíamos ir a cantar. Bueno, fue tal la sorpresa nuestra que empezamos a cantar Enamorado, los 20 cantaban todos los francesitos cantando El enamorado y la muerte con nosotros, ¿no? Eso fue fantástico. Washington, ¿qué poesía hecha canción la han cantado en el transcurso de estos 46 años? Mira, es una canción de una española del 1900, Concepción Méndez Cuesta, que se llama Se mire donde se mire. Y es un texto fantástico, eh, que parecería, fíjate, te estoy diciendo que es desde el 1900 y la cantamos ahora la estamos cantando siempre, abrimos todos los recitales con esa canción, Se mire donde se mire. Nos acompañó durante toda la trayectoria de los 46 años, en plena dictadura, y es una canción que es como si la hubiera escrito ayer. Así que ese es uno de los tantos temas, ¿no? Después hay otras, hay muchísimas. La de Valle Inclán, que también tiene otra historia, ¿no? Que yo la musicalicé, se la llevo a Cristina para cantar, se la enseño, y Cristina no la podía cantar. Se ponía a llorar, era impresionante, no la podía cantar. Lloraba, lloraba, lloraba. Y también estuvo como un año y pico para que la pudiera asimilar y poder cantar, ¿no? Y la verdad que es una de las canciones que me parece a mí que la música encontró a la poesía. Tú hablaste recién de los 46 años en la música, Sí, ¿no? sí. Estos 46 años. Contanos un poquito cómo fueron el festejo, cómo fue ese festejo en el Teatro Solís el año pasado. Fue fantástico, realmente fue, bueno, por suerte, que es una cosa para el artista fundamental, ¿no? Que la gente te acompañe. Y 5 días antes se había agotado totalmente el Teatro Solís. Entonces, eso para nosotros fue ya el sumo. Y cuando salimos, bueno, eran cabecitas por todos lados, miraba para arriba, miraba para todos lados, y allá arriba de todo había cabecitas que saludaban. Bueno, fue fantástico, realmente muy emocionante. Este, y bueno, dimos todo lo que duró. Nosotros pensamos hacer un recital relativamente corto, y después que terminamos, venían los músicos y dijeron, y se cantaron 3 horas. 3 horas duró el recital. Y la gente nos pedía más y más y más, ¿no? Y bueno, nosotros cuando nos piden, damos. Pero igual lograste crear una gran expectativa porque no decías quiénes iban a ser los invitados para ese día. Claro. Ese día fue fantástico. Sí, tuvimos invitados importantísimos, amigos, queridos. Numa Moraes, Fabián Marquicio y Cristian Cari. Y estaba de invitado también Carlitos Benavides, pero en aquel momento se agarró una gripe y bueno, no pudo. Pero fue fantástico, fue una conjunción maravillosa, que la gente disfrutó muchísimo. La gente disfrutó mucho. Gracias, Washington. Realmente ha sido un grato placer que hayas participado en este segmento del programa Esto es Arte y que hayas compartido con nosotros y con la audiencia esos tan gratos momentos que atesoras en tu corazón. Muchas gracias. Bueno, no, el agradecido soy yo y bueno, esperemos que
que sirva de algo esta charla muy linda que tenemos contigo, amiga de tantos años. Y bueno, un saludo para Daniel también. Y esto es arte. Gracias, Washington. Soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, cómo has entrado. Realmente fue un privilegio escuchar a Washington Carrasco con tantas historias, tanta vida musical dentro de nuestra cultura en el país. Como dije al comienzo, un ícono, una leyenda viva de nuestro folclore, de nuestro canto popular. Así como lo es Cristina Fernández, que nos acompañó la semana pasada. Estas entrevistas las pueden volver a escuchar después que el programa salga al aire en YouTube, cuando pongamos el programa en unas horas más. A continuación, en el tercer segmento del programa, te presento Crónicas del Camino, un espacio infaltable en nuestra programación radial, con la participación de la escribana Beatriz Marenco, también investigadora y escritora, quien rescata de la historia vidas y obras que forman parte del gran entramado social donde, como siempre les digo, se engloba mucha riqueza que a veces en silencio va construyendo ese armazón de la arquitectura invisible que da forma a nuestra cultura. Con ustedes y con nosotros, Beatriz Marenco y sus Crónicas del Camino. Estimados amigos, qué placer estar con ustedes en un nuevo programa de Esto es Arte, en este espacio que decidimos juntos llamar Crónicas del Camino. Y hoy venimos con la segunda parte de la historia del maestro José Vicio y quedamos en su llegada a la escuela número 40, como maestro especializado en niños con dificultades de aprendizaje. Y la escuela 40 llega para darle un gozo repetido, donde conocer la urgencia, sentir el corazón palpitar y enfrentar con acierto los desafíos del día a día, terminaría por darle una comprensión real de su tiempo y de su medio. El censo escolar aparece recurrente. El maestro llegaba a cada casa como fermento animador, conocer la angustia, penetrar en la melancolía de los hondos desencantos, conocer las dificultades de aquellas familias numerosas, necesitaba del maestro una observación aguda. Sin ahorrar fatigas, correr por un medicamento, preocuparse por una ausencia, entender los silencios, amigos, integrar, detectar, ayudar a comer solo, revertir una sordera inhibitoria y acompañar cada desarrollo, ese que cada uno manifestaba de manera distinta, fue durante 30 años labor reveladora de una vocación enérgica y de una espiritualidad de sentido humano que lo deja en sitio preferente. Y lo vuelvo a repetir, lo deja realmente en sitio preferente. En hogares de 22 hijos, una pastilla de jabón podía esperar, porque era comer o lavar, era ofrecer la casa y también ser regazo en invierno, lejos del barro y del agua. La escuela era una gran familia, donde para todos unirse era comprender y sentir que lo que era chico para el mundo era grande para ellos. Hoy el maestro Vicio repasa aquellos días y agobia su corazón sentir que su obra no estará completa.
y no estará completa mientras no se alcancen los objetivos, mientras no se completen los apoyos, esos que indolentes, como pequeñas y cadentes olas, suelen desconocer el resplandor de las miradas. Aún esperan un aire balsámico de atención. Su vida estuvo ligada a la docencia, impartió clases también de matemáticas durante 30 años en los liceos 1 y 2 y especializándose permanentemente en la materia a nivel nacional e internacional, también donde reforzó lazos y estableció puentes de unión, desenvolviendo su acción tenaz y poderosa. Reconoce haber consagrado su energía a toda actividad que pudiera contribuir a la sociedad. De ella y en la cotidianidad de sus días extrae los motivos que vive, que sufre y que medita. En ella arraiga sus inquietudes que desenvuelve también, les cuento, en el cooperativismo, también en el deporte, en las comisiones de fuerte ayuda social y ejerciendo el periodismo también, en CX 156 con su programa Mesa de Café y por 25 años como director del programa infantil Divertilandia, donde continuó madurando también su humanismo. Ingresar al leonismo también conquistó aquel presente y también su futuro, y allí fue secretario, jefe de región, jefe de zona y desde el año 1997 presidente del Club Trinidad. Así, en diferentes escenarios, se buscó tener impacto en la conciencia pública. Su voz sonora nos invita a recorrer sus días, sus experiencias y anécdotas se multiplican a lo largo de la charla. Les cuento que por cifras infinitas. Dice no haber trabajado para obtener reconocimiento, pero los ha obtenido y como caricia al alma vuelve a recorrer con ellas su camino renovando sus motivos. Homenajeado por la Junta Departamental como persona solidaria, premio a la excelencia ciudadana por el Centro Latinoamericano de Desarrollo, premio Eslabón Solidario y reconocido por su labor como maestro por la Federación de Residentes del Interior, son más que reconocimientos, son voz de vida en plasmación. Y hasta aquí los dejamos hoy y los esperamos en el próximo programa con otra crónica del camino. Les dejo un fuerte abrazo. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, seguimos aquí en Esto es Arte, en FM Ciudadela 88.7, programa auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vinta Kurkurisky. Teléfono de contacto 097-115-979. Llegamos entonces al último bloque del programa y vamos a cerrar con otra entrevista también muy especial, así que en segundos estamos conectando con el escritor de Los Naufragios, como dije al principio del programa, el gran investigador Juan Antonio Varese, un escritor que cuenta con una extensa obra publicada, además un viajero incansable que busca información histórica en el lugar en que ocurrieron los hechos. En segundos, Juan Antonio Varese en Esto es Arte. Bien amigos, estamos en Esto es Arte y estamos recibiendo al escritor Juan Antonio Varese, que es escritor pero también conocido por todos como escribano. Un hombre inquieto, muy inquieto, con una larga trayectoria en nuestra cultura, presente además a través de los trabajos realmente importantes que realiza en su aporte cultural. Juan, bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un honor estar nuevamente en el programa. Bien, Juan, vamos a conversar hoy sobre uno de tus últimos libros, o el último libro, que es 5 naves para la victoria, y como subtítulo, interesante también, el primer paso hacia la globalización. Después de... acá en el libro tú dices algo muy, muy interesante que yo creo que lo ilustra totalmente, ¿no? Que dice que después de escribir sobre la expedición de Magallanes en el Río de la Plata, experimentaste la necesidad de continuar investigando sobre la trayectoria del viaje que terminó por dar la primera vuelta al mundo,
Entonces, allí te decides a profundizar en los personajes y en los episodios más representativos. Entonces, retornaste a la fuente y a los libros publicados junto a los nuevos aportes, ¿no? Esto que es muy breve, yo creo que define la tarea titánica que realizas. Me gustaría que me contaras un poco esto, ¿no? O sea la cantidad de información que buscas, ¿en dónde la encuentras? Contanos un poquito de esto. Bueno, mira, Daniel, el asunto es así. La primera etapa, lo que realmente me importaba era demostrar que los 28 días que la expedición de Magallanes pasó en el río de Solís, así se llamaba por entonces el río de la Plata, que esos 28 días fueron realmente importantes para nosotros y de alguna manera para la expedición. Y la mayoría de los autores, fundamentalmente españoles y portugueses, hacen una rápida mención que la expedición pasa frente al río de Solís y continúa rumbo al sur. Entonces yo me propuse investigar qué había ocurrido en esos 28 días. La expedición llega buscando el cabo Santa María, de viajes anteriores ya se había nombrado, y era Punta del Este, no el cabo Santa María actual, que es el cabo Santa María donde se encuentra el balneario La Paloma, sino que el cabo Santa María de los antiguos navegantes era Punta del Este. Pasa la expedición, continúan entrando pensando que el río de Solís podría ser un canal que los llevara hasta lo que se llamaba el Mar del Sur. Entonces entran, pasan, encuentran una bahía que tenía un pequeño cerro que lógicamente para nosotros los 137 metros de nuestro cerro no es mucho, pero en medio de la planicie que venían viendo los marinos desde el sur de Brasil, el cerro parecía realmente algo importante. Y entonces desde arriba del mástil de uno de los barcos, el vigía exclama esa famosa frase, Montevideo. ¿No? O sea, la expedición de alguna manera le daba nombre a Montevideo. Claro. Hay otras 6 explicaciones históricas para justificar el nombre de Montevideo, pero la que yo creo que es la más simple, la más sencilla, la más razonable, es esta de que esta expedición lo haya llamado Montevideo. Lo registra incluso el piloto de la expedición en el diario de viaje que llevaba. La expedición continúa, llega hasta las inmediaciones de Colonia del Sacramento, y allí ven que cada vez la profundidad era menor, que cada vez en vez de encontrar el ancho océano que esperaban encontrar, el Mar del Sur, que era el Pacífico, encontraban cada vez un agua más barrosa, pero de todas maneras 4 de las naves en que venía la expedición anclan frente a Colonia y envían a la más pequeña, la que tenía menos calado, para explorar por el río Uruguay, a ver si por casualidad llegaba a encontrar ese paso. La expedición remonta al río Uruguay, la nave, la Santiago, remonta al río Uruguay, llega hasta la altura del río Negro, y ahí se dan cuenta definitivamente que cada vez hay menos profundidad y cada vez el agua era más barrosa. Entonces retornan, ante el comentario Magallanes resuelve emprender el regreso y continuar hacia el sur, ahora sí, con seguridad de que no van a encontrar, de que el río de Solís no desembocaba en el Mar del Sur. También es interesante estos 28 días que pasaron porque hubo contactos con los indígenas, contactos esporádicos, porque los indígenas ya habían tenido previos contactos con la expedición de Solís y con otra expedición portuguesa con la cual tuvieron problemas. Entonces, hay unos pocos indígenas que se atreven a subir al barco y intercambian cosas con la expedición de Magallanes. Bueno, esta fue el origen de lo que significó para mí el primer libro, un libro pequeño, La expedición de Magallanes en el Río de la Plata. Pero ¿qué pasa? Uno a veces queda atrapado en sus propias
investigaciones. Claro. Me había costado mucho. Tuve que leer los diarios de viaje, tuve que leer informes, tuve que leer documentos aparecidos en internet, tuve que leer otros que yo había encontrado en España cuando estuve en Sevilla y en Madrid. En fin, armar todo y me di cuenta que, bueno, que tenía que seguir. Y sí. Que la expedición había sido una etapa importante para nosotros, pero todo el resto contaba mucho, sobre todo el descubrimiento del estrecho que luego se llamó Estrecho de Magallanes. Claro. Una verdadera odisea, algo realmente extraordinario. Y después la continuación de la expedición, atravesando, sí, el Mar del Sur, que lo llamaron Pacífico porque el día en que entraron las aguas estaban calmas y realmente era totalmente plácido. Claro. Y bueno, la expedición continuó y después llega a las Islas Filipinas, donde muere Magallanes, en fin. Hay Sí. toda una continuación. Pero lo importante, Sí. que yo quise rescatar en este segundo libro, 5 naves para la victoria, fue una visión completa de la expedición y sobre todo que el éxito lo coronó ya no Magallanes, que murió en la mitad del viaje, sino un extraordinario marino español, vasco, de Guetaria, cerca de San Sebastián, el vasco Juan Sebastián Elcano, que hombre de pocas palabras, hombre de bajo perfil, pero realmente era un marino forjado en las aguas del Mar del Norte, un marino avesado, que supo realmente seguir un rumbo atravesando el Océano Índico y después bordeando la costa de África para regresar al puerto de partida, que era Sevilla. Sí, es interesantísimo, porque además yo estimo que, lo estás diciendo ahora, ¿no? Estimo que después de tantos libros publicados sobre navegación, la cantidad de material con la que te encuentras y que por momentos tienes que dejar a un lado para continuar con lo específico, te tiene que dar inspiración para seguir trabajando en una línea similar a la que estás en el proyecto que estás trabajando específicamente, ¿no? Es que es como un desafío. Claro. Realmente reconozco que el problema más grande de esta investigación fue la cantidad de material existente. No sé si un problema o fue muy acertado, porque estás reconstruyendo parte de una historia que además lo que tiene de bueno tu trabajo, que yo creo que es tu estilo propio, es toda la parte humana que rescatas, ¿no? Todas las vicisitudes que pasan los marinos a bordo, los problemas que tienen en estar tan lejos de sus tierras. Y tú lo recreas de una forma que uno lo logra vivir, lo logra sentir. Y eso es una particularidad, que realmente no sé cuántos escritores hay como vos que lo hagan de esta manera. Yo creo que sos el único, ¿no? No. Hay muchos más. Cualquier escritor que escribe de ficción, de alguna forma. Lo que pasa es que no, pero específicamente este tema. Yo estaba arriba de una de las naves. De alguna manera estaba navegando con ellos mentalmente. Claro, es así. Por eso es que pude más o menos interpretar y asombrarme de las vicisitudes que pasaban. Fíjate, por ejemplo, una de las observaciones. Cuando en el viaje de regreso venían nativos de las islas Molucas a bordo. Habían traído un poco para mostrarlos en España, como después llevaron a mostrar los charrúas más años después. Claro. Querían mostrar el tipos humanos distintos. Y muchos de estos moluquenses murieron en el camino porque eran gente de salud débil, estaban viviendo en una isla paradisíaca y bueno, ¿y qué pasa? Los tiraban, los arrojaban al agua como a los cristianos envueltos en sábanas. Pero ¿qué pasa? La observación que hacen es increíble. Los cadáveres de los europeos arrojados al mar quedaban flotando teóricamente para arriba. En cambio, los cadáveres de los nativos, no se sabe por qué, quedaban flotando, digamos, como boca abajo. Bueno, y anotan Curioso. todas las observaciones. Entonces, eso tiene una riqueza. Claro que sí. Humana, anecdótica, pero también la explicación tiene que tener. Exacto. Entonces, por eso es que de alguna forma yo he viajado con ellos,
estuve a bordo, me angustié de esas terribles... No lo dudo. Hay un pasaje escrito por Pigafetta, que fue el cronista de la expedición, un italiano que viajó a bordo con la finalidad, fíjate qué moderno, de contar cómo se iba a realizar la expedición, parece del siglo actual. Y cuenta las vicisitudes que pasaron los marinos en el Pacífico antes de llegar a las Filipinas. Y a uno se le pone la carne de gallina porque lo cuenta de una manera tal que se peleaban por una rata. Había duelos criollos, digamos, por una rata que se había encontrado en la bodega, tanto era el hambre que pasaba. Claro que sí. Otra de las cosas era, raspaban con una sierra parte del mástil de madera y comían ese polvo de madera que se desprendía. Es decir, se les hinchaban las encías, el escorbuto hacía presa de ellos y se caían los dientes. Bueno, lo cuenta todo de una manera que uno queda aterrorizado con todo. Claro que sí. Por eso digo, ¿no? Ese es el aspecto humano de la expedición que a mí más me interesaba rescatar. Claro, porque claro, no es un libro de historia, es un libro de historia. Yo creo que es una clase de historia que nos lleva justamente a vivir esas necesidades del ser humano en otro tiempo que nos llama muchísimo la atención y yo creo que es el gran aporte histórico que tú lo condensás todo en un libro. Realmente es fantástico, ¿no? Y lo otro fantástico es que como en medio de estos libros que, como tú decís, que te transportan a otra época y los escribís con tanta pasión, también tenés tiempo para escribir otros libros, como por ejemplo los comienzos de la fotografía en Uruguay, gastronomía en las costas de Rocha, estampas del candombe, ¿no? Tenés otro tipo de publicaciones que yo lo analizaba esto y no lo veía como algo aislado, sino justamente a lo que estás mencionando, ¿no? Como una composición de un gran vitró de la historia, porque todo cuenta de distintos ángulos, aspectos que a veces no se tienen muy en cuenta. ¿No lo crees así? Bueno, mira, Daniel, me estás haciendo verlo de una manera linda. Yo de alguna manera lo intuía, pero tú me lo estás mencionando. Y es cierto, todos los temas están unidos, ¿no? Claro. Hay un común denominador que es la actitud y la conducta del hombre en distintas circunstancias. Bueno, y entonces, de alguna forma, yo tengo un espíritu que me lleva a interesarme, a agarrar una lupa y empezar a interesarme en el tema en que me pongo. Y se me borran en ese momento muchas otras cosas, y bueno, y estoy en eso. Y me preocupa también no solo el acontecimiento histórico, como en esta expedición de las 5 naves para la victoria, sino también en las consecuencias que tuvo la expedición, porque si hubieran dado la primera vuelta al mundo y nada más, y bueno, el mundo se acabó, ya el mundo es redondo, y todo terminó. No, pero aparte, ¿qué significó la expedición? Significó el envío de nuevas expediciones, claro. Significó la apertura de nuevas rutas comerciales, ¿Sí? Significó el avivamiento, y significó sobre todo, y lo más importante, y esto es clave, que la corona española pusiera el ojo en el inmenso territorio americano. Lo mismo Portugal también. Claro. ¿Por qué? Porque antes el oro y el moro, digamos, estaban en las Islas Molucas. Entonces las expediciones españolas, así como primero Colón, que en realidad trató de lograr lo mismo, y después la expedición de Solís y todas las expediciones, buscaban encontrar un pasaje a través del territorio americano que era como una valla que interrumpía el pasaje de las expediciones hasta la verdadera tierra rica que eran las Molucas. Claro. Pero una vez que se llegó a las Molucas, y Hernán Cortés, que fue en el mismo año, entró en el Imperio Azteca y descubrió todo ese inmenso mundo de riquezas y de cultura, pero sobre todo lo que les interesaba a los descubridores eran las riquezas. Entonces ahí es cuando se pone el ojo en América. Claro. Y entonces comienza ya la globalización, primero la conquista, bueno, y después
la colonización, con todas las cosas buenas y cosas malas que puede haber tenido. Ni hablar. Pero eso es otra historia. Sí. A mí me gusta dejar la historia con el mundo abierto, con Está las muy nuevas bien. rutas comerciales, Claro. surcando los mares del mundo. Sí. Sí. Pero y creo que podría haber un tercer libro, no escrito por mí, porque yo ya estoy en otros temas, pero sí cómo empezó a desarrollarse la globalización. Eso me parece un tema apasionante. Bueno, justamente con este libro dejas la puerta abierta, ¿no? Dejo la puerta abierta, ahí está. ¿Sabés lo que pasa? Me encanta que los libros sean puertas abiertas. Y sí. Un libro no tiene que decir todo, sino que cuando uno termina de leer un libro tiene que decir, qué bueno esto, ay, pero yo voy a ver si hago esto otro, pero qué interesante. Sí. Pero mira, a mí me parece, bueno, y ahí se despierte la inquietud del lector. Está muy bien. Te hago una pregunta. Desconozco si tenés o no una embarcación. ¿Tenés una embarcación propia? No, la tengo en mi cuarto está, tiene ojos de buey, tiene maquetas de barcos, pero embarcación no. Pero te gustaría tener una, ¿verdad? Me hubiera gustado, en fin, no hubiera sido un marino muy arriesgado de lanzarme a mares desconocidos, pero sí, me hubiera encantado, el mar me fascina. Y sí, decime, ¿has escrito a bordo alguna parte de tus libros? Mirá, no, cuando estaba escribiendo el libro el 5 naves para la victoria, justo coincide un aviso de una expedición de un crucero que iba a ir para atravesar el estrecho de Magallanes. Uh-huh. Iba a llegar a las costas de Chile. Y entonces surgió la idea que barajamos con mi señora de tomar ese crucero para poder escribir la parte del descubrimiento del estrecho mientras estábamos navegando a través del estrecho. Pero bueno, después, en fin, vinieron las complicaciones, la fecha y bueno, quedó de lado. Pero me hubiera fascinado escribir ese capítulo a bordo de precisamente mientras cruzaba el estrecho. Claro, yo me imaginé porque hubiera sido una experiencia interesante como escritor, ver si realmente hay un cambio, ¿verdad? En tu manera de conectar con el tema, escribiendo a bordo o escribiendo en tu oficina o en tu escritorio. Claro. Fíjate que cuando fuimos a Sevilla para investigar un poco por la historia de Solís y después de Magallanes, uh-huh. Una de las cosas, aparte de visitar el archivo de Indias y conversar con profesores de historia españoles, íbamos a los bodegones. Y de alguna manera para captar el espíritu, porque los bodegones son el bodegón ese con grandes barriles y medio oscuro y todo que hay en esta ciudad, en los puertos, sí, claro. Son iguales ahora parecidos a los que eran varios siglos atrás. Entonces ahí entre los efluvios sí. Del alcohol y una rica tapa española, podía más o menos vérmelo a Magallanes o a Elcano conversando con otros marinos y contando sus historias y sus aventuras, ¿verdad? Qué interesante. Te hago la última pregunta. Hace poquito, quizá un par de semanas, no mucho más, estuviste presentando este mismo libro en el Museo Achugarri en Maldonado. Sí. Y me llamó mucho la atención, lo cual me pareció genial como espectáculo para el público, que fue mucho público por las fotografías que vi, que habían dos actores, uno vestido de Magallanes y el otro del Elcano, ¿era? No era así, era un mismo actor. Ah, el mismo actor. El mismo actor que recibía a la gente como Magallanes y las despedía como Elcano. Ah, eso estuvo genial. Un aporte creativo muy interesante como para entrar en el clima con el público. Imagino que fue muy bien recibido. Mirá, Daniel Fernández Corch, sí. No sé si lo conoces, no hace lo mismo, sí. Pero hace presentaciones divertidas. Es decir, la presentación no es para ir a hablar ahí en el libro, dice tal cosa, la página tal esto, y el estilo y esto, no. Para eso la gente, el público asistente, lo que quiere es pasar un momento agradable. Exacto. Y entonces, tal vez no con actores, pero sí que sea una presentación distinta. Amén. Claro. Preguntándole cosas al autor de su vida privada o de sus cosas. O sea, darle un entorno
intimista, para que la gente quede contenta, diga, che, qué bueno, qué interesante. Exacto, es así. Juan, ha sido un gusto tenerte hoy aquí en Esto es Arte, conversando sobre tu libro 5 naves para la victoria, el primer paso hacia la globalización, un libro que está en todas las librerías y que... La editorial Ediciones de la Banda Oriental. Banda Oriental, clásica. El amigo Alcides Abella. Además, bellísima encuadernación, un trabajo realmente que uno lo disfruta cuando toma un libro con estas características, con dibujos, o sea, ilustrando el libro. Realmente es un bellísimo trabajo el que realizó Banda Oriental. Juan, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo? Un gusto que hayas estado con nosotros hoy aquí. Perfecto, el gusto es mío y un saludo afectuoso a tus oyentes. Bueno, muchas gracias, Juan. Nos estaremos encontrando y hablando de otros libros tuyos, ¿sí? Bueno, cómo no, la puerta siempre está abierta. Gracias, Adiós, Juan. entonces. Adiós, chau, chau, chau. Excelente la entrevista realizada por Daniel al escritor Antonio Varese, a quien agradecemos su participación en este segmento del programa. Por otra parte, se habrán dado cuenta que el segmento Autores en Ciudadela de la profesora María García Marichal no estuvo presente en esta oportunidad. Problemas técnicos nos dificultaron su salida al aire, pero les prometemos que el próximo programa la estarán escuchando nuevamente con un excelente autor italiano como lo es Andrea Camilleri. No se la pierdan. Y bien, hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con la esperanza de que lo hayan disfrutado así como lo hicimos nosotros, porque esa es nuestra verdadera intención, que lo disfruten. Agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, brindándonos su tiempo y su cariño, sobre todo su cariño. El programa es auspiciado por Paseos y Traslados Vindacur Kuriski, la mejor manera de conocer nuestro país. Teléfono de contacto 097-115-979. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, te decimos abur, chau, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corsi, junto a Anisa Todaro te estamos esperando el próximo viernes con nuevas entrevistas y otros contenidos culturales que seguro te van a gustar y te van a aportar ese aire fresco al final del día que siempre hace bien. Y como siempre, aquí en FM Ciudadela 88.7, en tu buscador digital, Esto es Arte.